Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Ciencia por Científicos y Científicas. El programa de ciencia de la UNICEN, donde podemos conocer los avances tecnológicos y científicos que tienen que ver con nuestra región en particular y también con los avances del país. En el programa de hoy vamos a conocer el tema del verano, el dengue. Vamos a fumigar mitos y conocer las medidas que realmente funcionan. También vamos a ver un informe sobre la huella hídrica de los alimentos. Eso que tiene que ver con cuánta agua consumimos cuando comemos lo que comemos. Y la matria argentina. Cómo saber cómo somos y de dónde venimos gracias a las madres ancestrales. Comenzamos entonces primero con unas breves noticias científicas. Se está dictando un curso de programación y robótica para docentes. Empezó el 18 de octubre y termina el 13 de diciembre. Lo organiza el Centro Educativo Digital, el CEDI, de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. La capacitación es virtual y propone aproximarse a los conceptos básicos de la programación y la robótica educativa. La intención es dar a conocer cómo pueden integrarse estas herramientas en las propuestas de enseñanza en los distintos niveles. El curso forma parte del programa Integración de TIC en Procesos Educativos del CEDI. La Facultad de Exactas de la UNICEN tiene podcast. Se llama Exactas Dialoga y está disponible en la plataforma Mixcloud. Busca contar al público general los diferentes proyectos de investigación o de extensión que se van desarrollando y cuál es el impacto de estas actividades en nuestra comunidad. Ya están disponibles los primeros 4 capítulos. Vamos a hablar ahora sobre dengue con el doctor Darío Besani. Él es investigador de CONICET, especialista en ecología de mosquitos, trabaja en el Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN. Bienvenido, Darío, gracias por estar hoy. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Darío, empecemos por lo más básico. Cuando hablamos de dengue a veces lo asociamos demasiado al mosquito, pero no es el mosquito, ¿no? Sino que es uno en particular el problema, que es el que lo transmite, que es el Aedes aegypti. Aedes aegypti. Aegypti. Pero, ¿dónde vive? Bueno, este mosquito, a diferencia de muchas otras especies, tiene la particularidad de ser un mosquito doméstico. Esto quiere decir que está dentro de nuestros domicilios, en nuestros patios, nuestros jardines, nuestras terrazas. Hay muchas especies de mosquitos. La mayoría de esas las encontramos en ambientes silvestres o criando en charcos o en lagunas o en arroyos. Y esta en particular cría en pequeños recipientes con agua, recipientes artificiales, recipientes hechos por el hombre, y dadas las características de su ciclo de vida, lo tenemos dentro de los domicilios. O sea que no está tanto en los parques, en las plazas, como... Para nada, por el contrario, dentro de las casas. Cuando la gente, acá en Tandil sobre todo, cuando uno sale a correr o a pasear en un parque y hay muchas especies de mosquitos ahí picándonos, son otras especies, pero no es la del dengue. Todos los veranos vuelve a hablarse del dengue. ¿Cuál es la situación en la Argentina y en algún momento vamos a poder dejar de hablar de esto? No, probablemente no, dejar de hablar no. Espero que hablemos desde otro lado. En Argentina la situación con el dengue, el dengue es una enfermedad no endémica en Argentina por ahora. Quiere decir que todos los veranos, otoño, necesitamos el ingreso de nuevas personas enfermas para que se den los ciclos de transmisión dentro del país. No tenemos transmisión todo el año. En invierno se corta por las bajas temperaturas y también se corta la abundancia de la especie, digamos, está como un banco de huevos durante el invierno, y cuando empiezan los calores y las lluvias, volvemos a tener abundancia de la especie, y cuando entran personas con el virus en sangre desde otras regiones, empiezan los ciclos de transmisión dentro del país. Hasta el año 97 no había dengue, empezó a haber primero unos pequeños brotes aislados en provincias del norte del país, y a partir del año 2009, registramos la primera epidemia nacional de dengue, que abarcó 14 provincias, 27.000 casos de dengue autóctono confirmado. Durante un par de años siguió baja la transmisión. En el 2016 tuvimos la segunda epidemia, ya con mayor cantidad de casos y ampliando un poquito la distribución geográfica un poquito más al sur. Y la última, que fue la del verano-otoño pasado, en el 2020,
ya tuvimos una epidemia de 60.000 casos confirmados con 17 provincias. Hubo una clara expansión hacia el oeste, hacia algunas provincias de la cordillera ¿Incidió y hacia en el algo sur. la pandemia en la expansión? Porque por ahí tapó mucho el tema del COVID y me acuerdo que las noticias eran, bueno, pero no se olviden del dengue. En realidad, la epidemia de dengue en Argentina empezó antes que la pandemia de COVID. Ya en noviembre del 2019, la Organización Panamericana de la Salud había advertido sobre una situación a nivel de Sudamérica, que teníamos una epidemia a nivel continental, y en Argentina los primeros casos se vieron en Misiones en diciembre. En enero empezaron a aumentar y en febrero ya teníamos una epidemia de dengue en muchas provincias del país y recién en marzo se declaró la emergencia y la pandemia acá. Justo. O sea, ya estábamos en realidad con dengue en muchas provincias y en el momento en el cual cesa el movimiento de gente, de fronteras, ya estábamos con la epidemia adentro y con casos en 17 provincias. Claro. ¿Cuáles son entonces las mejores maneras de prevenir el dengue? Ya que hoy decías, bueno, no es tanto la fumigación en parques como uno por ahí espera, siempre esperando la responsabilidad en otros, sino que es lo que podemos hacer cada uno además. A ver, esto está escrito en todos los manuales de salud pública, la prevención es la herramienta. En el caso del dengue, esta prevención pasa por evitar que esté el mosquito, evitar que esté criando el mosquito. Desde ese lado hay mucho que se puede hacer, cada vecino en su casa, digamos. Lo estamos criando realmente en un montón de recipientes artificiales con agua en los jardines nuestros, o en las terrazas, o en los patios, o en los balcones. El bebedero de un animal, cubiertas abandonadas, tachos con agua, baldes, una canaleta tapada con hojas, todos esos son criaderos de esta especie. Entonces, desde la responsabilidad individual hay mucho que se puede hacer para evitar que estos lugares estén criando Aedes aegypti. Después tenemos, obviamente, una gran responsabilidad del Estado en informar a la población cuál es la situación y lo que tiene que hacer. No es lo mismo si uno vive en Misiones, donde ya sabe que está el mosquito y hay transmisión de dengue, que una localidad como Tandil o todo el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, donde hay municipios que ni siquiera saben si tienen o no el vector. Entonces, la población en general no está advertida de esto. Entonces, ahí hay una responsabilidad grande de los municipios de ver cuál es el diagnóstico de situación en su localidad, informarle a la población que el mosquito está, como en el caso de Tandil, capacitar y concientizar a los médicos para que detecten esos casos, porque una enfermedad que no se sabe, que normalmente no está en la localidad, Tandil no tiene experiencia de dengue, entonces es lógico que los médicos no lo estén buscando. Entonces, bueno, esa concientización y sensibilización del sistema de salud es fundamental y la bajada a la gente para que haga lo que tiene que hacer en sus domicilios. Claro, como vemos también en imágenes algunas también chatarreras, que es muy común que se da, y bueno, y ahí también la intervención de los municipios para controlar y exigir que cada uno se haga cargo de... Hay distintos niveles de responsabilidad. Lo que tiene que hacer el vecino dentro de su domicilio está claro. Es sencillo, pero es difícil de que se haga masivamente a nivel poblacional. Tiene que haber mucha información del municipio insistiéndole a la gente. Y después hay lugares, bueno, hay una responsabilidad también del municipio en controlar los predios que son propios del municipio, ¿no? Tenemos hospitales, predios de vialidad, un montón de lugares que son la casa, digamos, del municipio y se tienen que hacer cargo ellos. Bueno, y ahí está buenísimo que ustedes trabajen desde el CONICET, desde la ciencia, en conjunto con el Estado, ¿no? Esto es lo que me parece que está buenísimo. Sí, yo estoy trabajando desde hace 3 años junto con la Dirección de Bromatología. Fue algo que surgió, originalmente fue casi un accidente, nos presenta un amigo en común con el director de Bromatología, Federico Sánchez Chopa, hablar de otros temas, porque en realidad no estaba el mosquito del dengue en Tandil, no era un problema acá. Y en ese momento que estábamos reunidos, llega la foto de un vecino al celular con un mosquito de Aedes aegypti, diciendo que en su casa en el centro había matado esto, que le llamaba la atención. Señal de alerta a lo Batman. Fue al día siguiente ir hasta casa con gente de bromatología, capturamos mosquitos, empezamos a tocar timbre en las casas de alrededor, encontramos criaderos. Y a partir de ahí, bueno, van 3 años ya de trabajo conjunto para tener un diagnóstico de situación real en la ciudad, para saber cuánto hay, en qué barrios de la ciudad.
y bueno, estamos avanzando por ese lado. La experiencia es muy buena por ahora. Bueno, muchas gracias Darío por estar con nosotros compartiendo esta información tan importante justo en estos momentos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y nosotros nos vamos a dedicar a descacharrar en nuestras casas como corresponde para evitar que este mosquito nos pique y nos contagie el dengue. Mientras tanto, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con más Ciencia por científicos y científicas. Continuamos con más Ciencia por científicos y científicas. Llegó el momento de conocer la huella hídrica. En el informe que vamos a ver ahora vamos a entender cómo es que cuando comemos el asadito del domingo, la cervecita con maní, con amigas o amigos el fin de semana, en realidad estamos consumiendo un montón de agua. Este informe lo va a explicar mejor y vamos a ver qué podemos hacer nosotros como consumidores para evitar que este consumo de agua siga siendo tan excesivo. Mi nombre es Corina Rodríguez, trabajo como docente e investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales, perteneciente a la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEM. Este centro de investigación es interdisciplinario y aborda temáticas ambientales de interés local y regional. En nuestro grupo investigamos sobre el uso, el aprovechamiento y la gestión del agua por parte de distintas actividades humanas. En particular, estamos trabajando sobre el indicador que se llama huella hídrica, enfocado en producciones agrícolas y ganaderas de nuestra región. Este tema es relativamente nuevo, se ha desarrollado en los últimos 10 años a través de estudios y publicaciones a nivel internacional. Mi nombre es Santiago Silva, soy licenciado en Diagnóstico y Gestión Ambiental y actualmente investigo la gestión del uso del agua y la huella hídrica en la producción de carne porcina y chacinados en la localidad de Tandil. Creo que todos coincidimos en que no hay nada más lindo que compartir una cerveza o una picada con amigos o con la familia. Pero ¿esto cómo se relaciona con el medio ambiente? En la actualidad, la búsqueda de estilos de vida más saludables y una creciente preocupación por el uso y el cuidado del agua hace que nos preguntemos ¿cuántos litros de agua son necesarios para producir un vaso de cerveza o una picada para 4 personas? Sin embargo, estos interrogantes se pueden responder si vamos un poco más atrás y pensamos no solo en el agua que se utiliza en las industrias encargadas de producir estos alimentos, sino también en cuánta agua se consume en el cultivo de la cebada utilizada para producir una cerveza, o cuánta agua requiere la bebida y el alimento de la vaca lechera y del cerdo que son utilizados para producir el queso y los chacinados. Todos estos interrogantes y muchos más son planteados desde el CINEA. Mi nombre es Macarena Rien, soy licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental y mi tema de investigación actual es la evaluación de la huella hídrica de la ganadería bovina en la provincia de Buenos Aires. Las actividades humanas consumen y contaminan grandes volúmenes de agua. Por eso la huella hídrica es un indicador que nos permite cuantificar los volúmenes de agua utilizados, directa o indirectamente, en la producción de un bien. Se puede calcular para una empresa, para un consumidor, para un país, una cuenca o un producto en sí. Se calcula para un lugar y un momento determinado y se expresa en volumen de agua por unidad de producto. Por ejemplo, litros de agua por kilo de queso. Se compone por 3 huellas. La huella azul, que se refiere a la utilización de agua superficial y subterránea. La huella verde, que hace referencia a la utilización de agua proveniente de la lluvia. Y el componente gris, que se refiere al volumen de agua requerido para asimilar una carga contaminante hasta cumplir con la normativa ambiental. ¿Pero para qué nos sirve evaluar la huella hídrica? Bueno, nos permite entender cómo las actividades y los productos se relacionan con la contaminación y la escasez hídrica. Y a su vez podemos ver cómo estas actividades contribuyen al uso sostenible del agua, creando así las bases para la gestión de los recursos hídricos. Desde hace varios años, la tendencia mundial de consumo y producción sustentable genera nuevos mercados donde el análisis ambiental de productos es fundamental y ampliamente requerido por una sociedad cada vez más consciente de los impactos ambientales que están sujetos a sus consumos y decisiones. La huella hídrica
tiene implicancias a distintos niveles escalares. A nivel local, nos permite identificar cuáles son las actividades más intensivas en el uso del agua y si este es sostenible o no. Por ejemplo, nos permite identificar qué cultivos cultivar y dónde cultivarlos a medida que el clima se va calentando y la población aumenta. Todo esto genera información para poder desarrollar políticas de sostenibilidad y una gestión integrada de los recursos hídricos. A nivel global, nos permite identificar cómo y dónde el consumo de un lugar puede estar impactando en los recursos hídricos de otro lugar. Para hacer este trabajo no trabajamos solos, sino que nos vinculamos con investigadores de otras unidades académicas de la UNICEN, también de otras universidades nacionales y puntualmente trabajamos con una investigadora de la Universidad Pública de Navarra en España. Además, hacemos visitas a las producciones en estudio, hacemos entrevistas, registramos información en campo y también tomamos muestras de agua superficial o subterránea y luego las analizamos en el laboratorio. ¿Qué nos permite como ciudadanos toda esta información? Nos permite tomar mejores decisiones como consumidores. Por ejemplo, saber que un producto primario tiene una menor huella hídrica que un producto procesado. O también que podemos elegir productos locales que tienen también menos impactos ambientales que productos que vienen desde otras partes de nuestro país o del exterior. Consumir productos locales o de la economía social y solidaria, entonces, es algo que tiene menor impacto ambiental y algo que todos y todas podemos hacer. Otra huella importante es la que nos conecta con nuestros orígenes y de eso vamos a hablar justamente ahora con Josefina Motti, que es doctora en Ciencias Naturales y licenciada en Antropología. Trabaja en el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Poblaciones Humanas de Patagonia Austral, NEPIPA, en Faxo UNICEN. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, Josefina, contanos, las y los argentinos, ¿venimos de los barcos? ¿De dónde venimos? Bueno, eso es lo que suele decirse, ¿no? Pero bueno, últimamente, por suerte, esa idea está cambiando, aunque no viene mal recordar todos los datos que tenemos para poder negar de alguna manera esa afirmación, porque no es cierto que los argentinos vengamos de los barcos solamente, sí es cierto que hubo una gran inmigración venida de ultramar, de Europa principalmente, hacia la Argentina, pero la Argentina no estaba vacía al momento que llegara la gente esa que vino en barco. Entonces, la población argentina actual en realidad tiene sus raíces no solo en los europeos, sino también que somos descendientes de las poblaciones originarias de América, y también no hay que olvidarse de los pueblos de África que también fueron traídos hacia este continente, hacia la Argentina también, como población esclava, ¿no? Y también esas personas tuvieron descendencia, y también muchos de los argentinos de hoy en día tienen ancestros que vinieron de África. Es algo que no se conoce mucho. Siempre aludimos a la inmigración y a otros orígenes, y realmente esto que mencionabas de la conexión con África, por ejemplo, no es algo tan conocido. ¿Cómo hacen ustedes para averiguar todas estas cosas? Bueno, sí es cierto que la historia oficial, por así decirlo, ha negado estas otras ancestrías de nuestra población, queriéndonos parecer a Europa, pero nosotros contamos ahora con una herramienta que también sirve para conocer un poco acerca de nuestra historia, que no es la historia escrita tradicional, sino que es la historia que de alguna manera queda en nuestros genes, en nuestro ADN. Y podemos nosotros ahora, haciendo estudios de ADN de individuos, de personas que viven en Argentina, conocer acerca de estas ancestrías que la historia oficial negó y que muchas veces la historia familiar también ha negado, y por eso muchas veces nosotros desconocemos, porque nuestros abuelos no nos contaron que quizás sus padres, sus
sus abuelos, los abuelos de nuestros abuelos, no nos contaron que tenían estos orígenes, que eran indígenas o que eran esclavos venidos de África. Pero bueno, como decía, gracias a poder estudiar en el ADN, que quedan estas huellas, quedan marcas genéticas, por así decirlo, que podemos analizar y podemos conocer hoy en día cómo son los orígenes de la población argentina. Josefina, ¿por qué somos o fueron tan importantes las mujeres para averiguar esto? Bueno, uno de los estudios que más comúnmente se hacen tiene que ver con estudiar una partecita del ADN que se hereda solo a través de las madres, que se llama el ADN mitocondrial. O sea, nosotros heredamos obviamente mitad de nuestra carga genética, tanto de nuestro papá como de nuestra mamá. Pero este ADN mitocondrial solo lo heredamos de nuestra mamá y a su vez nuestra mamá lo heredó de su mamá y así sucesivamente. Entonces, este tipo de ADN sigue una línea materna de ancestría. Y entonces, estudiando esta línea materna de ancestría, lo que nosotros encontramos es que un altísimo porcentaje de la población argentina tiene una ancestría materna indígena. ¿Y esto por qué? Es porque, bueno, gran parte de los que vinieron en estos barcos, o la mayor parte de la población inmigrante, fueron hombres que tuvieron descendencia con mujeres criollas, que a su vez esas mujeres criollas habían sido fruto de la descendencia de quizá esos primeros españoles conquistadores, que tuvieron su descendencia a su vez con mujeres indígenas. Y es por eso que hoy un porcentaje muy alto de la población argentina tiene esta línea de ancestría materna de un origen nativo americano. Y resulta sorprendente porque es algo que, como decía recién, la mayoría de las personas lo desconocen, porque es una ancestría que durante mucho tiempo fue negada, ocultada, porque la idea de la Argentina blanca, de la idea donde los pueblos originarios se habían sido erradicados, por así decirlo, de nuestro territorio, estuvo muy fuerte por parte del Estado, y las mismas familias, como recién venía diciendo, ocultaban esta ancestría. Pero hoy en día la gente tiene interés por rescatar también esa otra historia, esa historia que no nos contaron, y que de alguna manera los estudios de ADN pueden venir a visibilizar o a rescatar y a poner en valor también nuestras raíces indígenas que fueron tanto tiempo olvidadas. Qué bueno, Josefina, cuántos prejuicios deconstruye esta investigación que tienen que ver con lo cultural, con el género, y capaz tendríamos que hablar más de matria que de patria. Sí. Muchas gracias por conectarte hoy y compartir tu conocimiento con todas nosotras y nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Compartimos ahora entonces dos noticias científicas antes de despedirnos. Poblaciones, un mapa interactivo y colaborativo para gestionar mejor. Es una plataforma abierta de datos espaciales de la Argentina que posibilita la consulta, visualización y carga de información georreferenciada. Se trata de una iniciativa conjunta del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con el objetivo de facilitar la publicación y la libre circulación de información pública de estos resultados de investigación social de carácter espacial. Para este fin, se pone a disposición de equipos de investigación, dependencias estatales y personas individuales la plataforma para publicar, consultar y descargar información georreferenciada. La sede de Quequén de la UNICEN organiza el 7º Congreso de Logística, Puerto y Comercio Exterior. Será el 3, 4 y 5 de noviembre a las 6 de la tarde de manera virtual por la plataforma Google Meet. El objetivo es generar momentos de encuentro y conocimientos que conduzcan a optimizar los procesos logísticos de las cadenas de valor, propiciar el desarrollo sustentable y sostenido del territorio y promover un comercio exterior más eficiente y competitivo.
Estas son todas las noticias científicas que compartimos hoy, con entrevistas en piso, virtuales, los avances tecnológicos que tiene la Universidad Nacional del Centro y la ciencia de la región y del país. Esperamos volver a encontrarnos en un próximo programa de Ciencia por Científicos y Científicas en la plataforma, el canal de la UNICEN Abra TV.